Bueno, pues nada, bienvenidos a todas las personas que estáis viendo esta entrevista. Mi nombre es Elizabeth Méndez, para aquellas personas que no me conozcan. Hoy nos encontramos aquí para hablar con Emilio Carrillo, debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido a través de COVID-19, más conocido como coronavirus, y vamos a hablar también sobre un magnífico escrito o libro que nos va a aclarar qué es lo que es, que ha escrito, que viene muy acorde sobre el tema que estamos viviendo, de los acontecimientos tan rápidos que van viniendo, que está basado en la sociedad distópica y conciencia, que nos va a explicar a lo largo de esta entrevista. Esta entrevista va a estar compuesta de dos partes. En una primera parte vamos a hablar sobre esa sociedad distópica y sobre este escrito que él ha hecho con otras personas, y en la segunda parte vamos a hablar sobre un manifiesto que él ha publicado en los últimos días sobre sus reflexiones, lo que para él y para muchos es COVID-19. Emilio, muchas gracias por concederme esta entrevista. Es todo un placer, como siempre, compartir contigo. Hola Eli, pues encantado, el placer es mío, y hoy cuando grabamos esto comparto contigo para que quede constancia en el vídeo, aunque ya te lo he comentado en nuestro vis a vis, de que desde que nos metieron en confinamiento allá por mitad de marzo, esta es la primera entrevista que voy a compartir. Es verdad que he elaborado un texto que distribuí hace aproximadamente una semana, pero lo que es una comunicación audiovisual, vídeo, entrevista, etcétera, esta es la primera. Y la verdad es que estoy encantado, Eli, de que sea contigo. Muchísimas gracias. Más orgullosa y más feliz me siento yo del honor que me da como amiga y alumna que me considero de ti. Es todo siempre un placer estas maravillosas entrevistas que me concede. Emilio, vamos a hablar primeramente sobre la sociedad distópica. Tú has estado durante un año y medio, que además lo apuntas también en el texto del que después vamos a hablar. Llevas un año y medio con una serie de personas, de colaboradores, entre ellos Lola Rumi y Manuel López, elaborando un texto que yo me pregunto, ¿es un libro? ¿Es un manual didáctico? Exactamente, ¿qué es lo que es el libro que estás elaborando? Muy bien, lo intento explicar. Todo lo que tú compartes se inscribe dentro de un proyecto de investigación que tiene como título Conciencia y Sociedad Distópica. Ese proyecto de investigación nació en el verano del año 2018, es decir, vamos por tanto camino de los 2 años desde que el proyecto se puso en marcha. Y ese proyecto, que cuando se pone en marcha lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus y demás, era difícilmente previsible, cuando ese proyecto se pone en marcha se hace así porque se percibe que en la humanidad, que en la sociedad global en la que estamos, hay síntomas de que la distopía está presente. La distopía es un término que mucha gente aún no conoce, que es la antítesis, lo contrario de la utopía. La palabra utopía sí es más conocida, es una humanidad ejemplar, se achaca su origen al libro Utopía de Tomás Moro, y estamos hablando de una humanidad futura y absolutamente ejemplar y, por tanto, deseable. Pues bien, lo contrario es la distopía, una humanidad aberrante, alienada, sufriente, todo lo contrario de la humanidad de la que la utopía nos habla. ¿Qué es lo que ocurre? Que la distopía durante el siglo XX apareció fundamentalmente en reflexiones de novelas. Fue en el género literario novelado donde autores como muy conocido Aldous Huxley con Un mundo feliz, o Orwell con su obra 1984 y otros muchos nos hablaron de una humanidad futura
absolutamente indeseable. Eso hizo que se acuñara y se extendiera el término distopía, aunque, de hecho, la Academia Española de la Lengua no lo admitió hasta el año 2014. Y cuando lo ha admitido, hoy día el diccionario dice que la distopía es eso, una humanidad futura, indeseable, alienada, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando ponemos en marcha este proyecto es desde la percepción de que la distopía ya no es un futuro, no es algo que vaya a pasar, sino es algo que ya está aquí. Y no es una hipótesis, por tanto, sino que es cierta. Y desde esa percepción nos pusimos manos a la obra investigando ámbitos temáticos muy distintos como la cultura, la educación, la tecnología, la economía, la sociedad, la política, la salud, la espiritualidad, en orden a percibir, bueno, a constatar si esa percepción es cierta o es simplemente una quimera. Pues bien, ese proyecto que arranca en el año 2018, como comenté, tiene varias fases. La primera concluyó en septiembre del 2019. Y esa primera fase lo que hemos hecho es recopilar entrevistas, artículos, capítulos de libros, reflexiones muy variadas de personas de indudable prestigio. En total hemos recabado las opiniones, los criterios, las aportaciones de casi un centenar de personas y en total 160 materiales de trabajo para, insisto, constatar si la hipótesis de que estamos en una sociedad distópica o no es así. Todo esto que estoy comentando, Eli, todos estos materiales, estos 160 artículos, entrevistas, textos, todo está a disposición de la persona que quiera consultarlo de manera abierta y de manera gratuita en la web del proyecto, que es muy fácil entrar en ella, www.sociedaddistópica.com, www.sociedaddistópica.com. Ahí tienen todos los materiales que a lo largo de algo más de un año fuimos recopilando. A partir de ahí, desde septiembre-octubre del año 2019 hasta la primavera del año 2020, el objetivo fue, con estos materiales, el equipo de trabajo del proyecto, que tengo el honor de dirigir y que en total somos 11 personas, todas ellas expertas, cualificadas, cada una en su materia, lo que hemos hecho es recopilar todos esos textos, todos esos 160 materiales, sintetizarlos, resumirlos, buscar las conexiones y volcarlos finalmente en un libro. Un libro que sale en abril del 2020, está previsto que salga a finales de abril del 2020 y que tiene como título Consciencia y sociedad distópica. Y mira por dónde, Eli, cuando el libro estamos a punto de entregarlos a la editorial, por tanto, a la pregunta que tú antes hacías de que esto de la distopía, del proyecto de investigación, ¿cómo se materializa? Pues se materializa en un libro, que tiene casi 400 páginas en su primera versión, y ahora me explico, y es que cuando íbamos a entregar el libro a la editorial, a Ediciones Adalid, para que vea la luz a finales de abril del año 2020, sucede todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Estalla la crisis sanitaria y la pandemia del COVID-19. Lo que para los autores de este libro hemos visto como una oportunidad de estudiar el caso del COVID-19 y en ese estudio ver hasta qué punto lo que está ocurriendo con el COVID sirve precisamente como ejemplo práctico de todo lo que habíamos escrito en los distintos ámbitos temáticos que te he comentado. Y eso ha hecho que en el libro finalmente haya un dilatado estudio se llama concretamente el coronavirus COVID-19, estudio del caso, donde durante más de 60 páginas se hace un análisis pormenorizado de lo que es el posible origen del COVID, lo que ha sido su difusión, sus posibles efectos negativos en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la economía, las oportunidades que abre, porque también esta crisis abre oportunidades para cada uno y para el ser humano, y eso se ha incorporado como un estudio del caso con el que se cierra
el libro. Un libro que finalmente va a tener 430 páginas y que estará a disposición de todos los interesados, como decía y he reiterado hace un momento, a partir de finales de abril del 2020. Emilio, el libro, como tú estás comentando, es más que nada un material para personas que quieran investigar y descubrir lo que está pasando, digamos, con los acontecimientos que vamos viviendo y sobre todo qué es la sociedad distópica en la cual estamos dentro de ella. Pero, ¿qué finalidad tiene realmente para ti y para todo el equipo este libro? ¿Qué es lo que habéis querido transmitirle a las personas que lo lean? Muchas gracias por lo que planteas, Eli, porque con lo que hasta ahora yo había compartido, el libro puede dar la sensación de lo que hace es transmitir miedo. Porque efectivamente, cuando se analiza la cultura, la educación, la salud, la sociedad, la política, la economía, la ecología, la espiritualidad, se analiza con rigor, se analiza exhaustivamente, como hemos intentado a través de este proyecto, y los resultados de ese análisis se ponen en blanco sobre negro, lo primero que puede el lector o la persona que entre incluso en la web a la que antes hacía referencia, lo primero que puede percibir es miedo. Dios mío, ¿esto es lo que tenemos delante? ¿Esta es la sociedad en la que estamos viviendo? Pues sí, efectivamente, esa es la sociedad en la que estamos viviendo y nos permitimos decir en el libro que para los que estamos en este proyecto desde el año 2018, por supuesto que no somos adivinos, no sabíamos que la crisis del coronavirus iba a estallar, pero no nos ha extrañado nada que algo así surgiera, que algo así sucediera, porque estaba cantado. Es decir, la sociedad distópica, esa humanidad alienada, manipulada, esa humanidad que se ha hundido en la pérdida de valores y de principios, esa humanidad consumista, esa humanidad durmiente ante las grandes verdades de la vida, esa humanidad deshumanizada, esa humanidad desnaturalizada, confrontada y peleada con las otras formas de vida, con el planeta Tierra, etcétera, 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 todo eso era ya una realidad. Y estaba cantado que esa realidad tendría que tener una serie de impactos y tendría que impulsar lo que nosotros denominamos un huracán de magnitud aceleradamente creciente. No un huracán solamente, sino un huracán de magnitud que se acelera, magnitud aceleradamente creciente. Y en ese contexto ha surgido el coronavirus. Entonces, a partir de ahí podría pensarse, al hilo de lo que tú me planteas, que esto va a originar miedo. No, vamos a ver, lo que origina miedo es lo que está ocurriendo, eso sí que está originando miedo, a la vista está, la ola de pánico que recorre el planeta, porque falta conciencia. Y este proyecto no se llama distopía, no es un estudio de la distopía, es conciencia y sociedad distópica. Es decir, se trata de aportar conciencia a lo que ocurre, a lo que está ocurriendo y a lo que ocurrirá. Y esa conciencia tiene mucho que ver con el hecho de que estos acontecimientos, en primer lugar, están anunciados desde hace mucho tiempo. Eso es lo que te quería preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar. Ha habido muchos maestros. Jesús de Nazaret, por ejemplo, es un vivísimo ejemplo. Ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde nos habla del final de esta generación, no del final de los tiempos, no del final del mundo, no del final de la humanidad, sino de esta humanidad, porque ha habido muchas humanidades, esta es una más. Él lo denomina la generación, el final de esta generación humana, pero ese final es para dar paso a una nueva generación, para dar paso a una nueva humanidad. Y él nos describe con bastante precisión que los tiempos finales, sin saber nadie ni el día ni la hora, no sabemos si estos tiempos finales van a durar un año o van a durar 2 siglos. Yo, desde luego, no lo sé. Ningún miembro del proyecto de investigación lo conocemos. Lo que sí nos damos cuenta es lo que anunciaron esos maestros como Jesús de Nazaret acerca de que habría tiempos de desolación, la gran tribulación, y que todo eso sería la antesala de lo que removería tanto a la humanidad como para dar lugar a una humanidad nueva.
esto, insisto, está anunciado desde hace mucho tiempo. Nosotros, esa es la conciencia que queremos aportar, un análisis riguroso, exhaustivo de lo que está ocurriendo, para que constatemos con toda claridad de que estamos en una humanidad distópica, un huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde, por tanto, el coronavirus ni ha sido el primer episodio de ese huracán, ni será el último. Y que comprendamos que todo eso se inscribe en un proceso como si fuera una especie de parto, también algunos maestros lo han llamado así, una especie de parto que dará lugar a la nueva humanidad. Y que eso nos sirva para vivir esto en conciencia, es decir, esto nos sirva para vivir esto con esperanza, pero no con la esperanza de volver a lo que antes éramos. Esa humanidad y ese ser humano egoísta, egocéntrico, alejado de la vida, desnaturalizado, deshumanizado, no para volver a lo que éramos, a esa dinámica absurda e inconsciente en la que estábamos, sino para dar un paso adelante, construyendo realmente una cosa nueva. Esta es la gran oportunidad que tenemos delante nuestra y hay que abordarla con esa esperanza y hay que abordarla con esa confianza y hay que abordarla además sabiendo que eso depende de nosotros, no depende de nadie. No hay ningún poderoso que lo pueda impedir, no hay ninguna élite que están detrás de los acontecimientos distópicos, pero no hay ninguna élite que lo pueda evitar. Depende de nosotros. Y el quid de la cuestión, Eli, y concluyo con esta respuesta larga a la pregunta corta pero muy intensa que tú has hecho, y el hilo del asunto, el quid de la cuestión está no en salir corriendo. Hay que estar serenos, hay que estar en calma, no arrastrarse por la ola de pánico, tener conciencia y desde esa serenidad y esa conciencia situarse en el centro del huracán. De eso se trata. En ese huracán de magnitud aceleradamente creciente donde el coronavirus no es el primer episodio ni será el último, situarnos en el centro del huracán. Y eso significa la conexión interior, la autoobservación dirigida a estar en calma, a estar serenos y sacar, esto es fundamental, sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Con el miedo, con el pánico, en el contexto de ese huracán, va a haber seres humanos que van a sacar lo peor, van a sacar lo peor de ellos, van a sacar lo más egoico, lo más egocéntrico, van a gritar una especie de sálvese quien pueda, o yo y los míos. Y frente a eso, la conciencia aplicada a la distopía nos debería llevar a actuar desde el corazón de una forma radicalmente distinta, tendiendo la mano a los demás, desde la compasión, desde el altruismo, desde la generosidad, desde la ternura, desde la recuperación de la ética, desde la puesta en valor de la esencia que todos somos, de esa dimensión divina, de esa autenticidad de ser que realmente somos imperecedero, infinito y eterno. De eso se trata, Eli. Y finalmente yo diría que lo que estamos viviendo con el coronavirus y lo que vendrá después es ni más ni menos que un espejo para que nos veamos reflejados en él, cómo somos, cuál es nuestro nivel de conciencia, cómo somos como personas. Y a partir de ahí, el estar o no en esa nueva humanidad lo elige cada cual, lo elegimos cada uno de nosotros. Desde luego en esa humanidad, y concluyo, Eli, en esa humanidad, a esa nueva humanidad que llegará, no sé ni el día ni la hora, no están invitadas ninguna de las cosas que son los pilares de esta humanidad que está ya agotada, de esta humanidad que es obvio que ya no da más de sí, es esta humanidad que ya está simplemente quemada. Pues bien, nada de esta humanidad está invitado a la nueva humanidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, ¿estoy invitado yo? ¿Estoy yo invitado a esa nueva humanidad? Y esa invitación no la va a hacer nadie, la vas a hacer tú mismo contigo mismo, en función de tus obras, en función de tus comportamientos, en función de tus actos ante estos acontecimientos distópicos, sacando lo peor o sacando lo mejor de ti mismo. Emilio, yo creo que has contestado a muchísimas de las preguntas y lo has hecho muy valientemente. Siempre te lo digo que eres muy valiente por las cosas que dices, como las dices, con la verdad con las que las dices y sobre todo con la pasión que le pones, ¿no?
Yo querría hacerte una pregunta antes de pasar al manifiesto que has escrito sobre el coronavirus, perdón. Quería preguntarte, tú cuando viertes la información que viertes, como por ejemplo la que acabas tú ahora mismo de exponernos aquí a todos los que te seguimos y a muchos que van a seguirte seguro a partir de ahora, ¿qué es lo que te produce por el cuerpo cuando Emilio Carrillo lanza estas informaciones? ¿Te da miedo lo que pueda suceder? Bien, Eli, me lo han preguntado algunos amigos, más que preguntado, ¿no? Me lo han puesto sobre la mesa casi como una especie de amenaza, ¿no? Pero tú no tienes miedo de... La realidad es que no, Eli, la realidad es que no. Para todo hay una preparación, para todo hay una preparación. Yo no me considero una persona especialmente valiente ni nada parecido, pero la vida, esta vida, y me imagino que la cadena de vidas que supone mi reencarnación en este plano humano, me ha ido preparando, nos ha ido preparando a cada uno, pero bueno, ahora estamos hablando al hilo de tu pregunta, estamos hablando de mí para estos momentos. Y yo lo que siento es que ha llegado el momento de hacerle caso a nuestro corazón. Como se dice en la película de Braveheart, la que narra la vida de William Wallace, cuando en ese sueño que tiene el niño con su padre que ya ha fallecido, le dice el padre de William Wallace al niño, William Wallace, le dice, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Nuestro corazón es libre, Eli. Hay que tener el valor de hacerle caso. Y ese valor se convierte en otra cosa, se transmuta en conciencia, cuando no es un valor del ego, no es un valor del pequeño yo, no. Es el valor de la conciencia de lo que realmente somos. Yo no tengo ningún tipo de duda que tú y yo, que todos los seres humanos, que todas las formas de vida, somos mucho más que la apariencia. No tengo ninguna duda que todos tenemos una esencia, esa esencia divina, infinita, eterna, imperecedera. Y cuando eso cala en uno, cuando eso le empieza a integrar, como dijo San Juan de la Cruz, cuando la amada queda transformada en el amado, la amada en el amado transformada, en ese precioso poema donde él habla de esa transformación, termina diciendo, dejando en mi cuidado entre las azucenas olvidado, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ha llegado el momento, Eli, de hacer lo que en conciencia sintamos, percibamos que debemos hacer. Ya está. Y no hacerle el juego a lo que la mente pueda decir, esa mente concreta, ese miedo del pequeño yo, nos pueda decir, oye, cuidado con esto, cuidado con aquello. Estamos en un momento decisivos. No tienen por qué ser cortos, pueden ser largos, pero en cualquier caso estamos en un momento decisivo. Nuestras almas llevan eones de tiempo encarnando para llegar a este momento. Tantas vidas, él y tantas vidas encarnadas como humanos para llegar a este momento, a la antesala de esa humanidad ejemplar, ética, altruista, generosa, que vive no desde el coche, no desde su yo físico, emocional y mental, sino desde el conductor, desde nuestra esencia, desde nuestro verdadero ser. Llevamos tantas vidas construyendo esto, que esto es un momento maravilloso y desde luego no es un momento para morderse la lengua, es el momento de hablar con serenidad, con calma, con compasión, con comprensión, sabiendo que cada uno es cada uno y tiene sus caunas y todos merecemos el máximo respeto, sin querer convencer a nadie de nada, pero desde el corazón, Eli, hablando con claridad, con una rotunda claridad desde el corazón. Y evidentemente cuando se actúa así habrá gente que le gusta, gente que no le gusta, gente que le parece bien, gente que le parece mal. Cuanto más claro se habla, más difícil es hablar. Recientemente, esta semana, aportaciones que yo he hecho con relación a esto han sido retiradas, por ejemplo, de Facebook. Facebook ha retirado todos mis materiales de trabajo con relación a lo que estamos aquí aportando. Bueno, no pasa nada. Hay otras redes, hay otros canales, hay otras ventanas como la que tú me posibilitas con esta entrevista. No, te doy yo a ti las gracias porque al final, señores, les voy a decir una cosa. Yo lancé una invitación de Zoom para que él me invitara y al final me ha tenido que hacer a mí la invitación. Así que el mérito hoy es de él, ¿eh? Es de él. Oye, bueno, eso es de las tecnologías, no tiene más importancia.
No, pero has sido muy valiente porque si no conoces mucho la aplicación, esto es un lío. Oye, Emilio, el manifiesto del que te lo han retirado, me consta que ya lo habíamos hablado, porque no has sido la primera persona que le han retirado cosas a Facebook, está habiendo muchísimas restricciones, hay también a un chico que es médico que también por decir 4 cosas que son verdades le han retirado vídeos. Y esto está al orden del día. Pero ¿qué te motivó a escribir el texto del coronavirus del que vamos ahora a hablar? ¿Por qué te decidiste a hacer este manifiesto o estas reflexiones? Lo primero, Eli, cuando todo esto empezó a acontecer, la última charla pública que yo pude dar, hasta que ya en España, debido a la declaración del estado de alarma, ya se prohibieron las reuniones públicas, la última charla grande que yo di fue en Valencia, el día 7 de marzo. Y después una más pequeña en un grupo de estudio en Sevilla, allá por el día 11 de marzo, creo recordar. A partir de ahí ya no se pudieron realizar más reuniones debido a la declaración del estado de alarma. Cuando esto sucede, yo lo que sentí fue silencio. La vida está llamándome a parar las actividades y esto tiene un sentido profundo. No me peleé contra la situación, la acepté y busqué el porqué y para qué de la misma. Y la respuesta que encontré, buceando en mí, fue silencio. Ha llegado el momento del silencio, de la introspección, de la reflexión interior. Y me empezaban a llegar mensajes de muchos amigos, de muchas amigas. Pero Emilio, ante lo que está pasando, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Etcétera, etcétera. Y yo me mantuve en el silencio durante mucho tiempo, Eli, durante casi medio mes. Hasta que sentí que ya esa interiorización, ese silencio, esa introspección, era el momento de compartirla con los demás en cuanto a sus resultados. Y con mucha rapidez, porque fue un proceso creativo bastante rápido, aunque el texto es bastante extenso, generé un mini ensayo que tiene como título El porqué y el para qué del coronavirus, COVID-19. Su origen, su difusión, sus nocivos efectos económicos y sociales y la oportunidad que abre para todos. Ese texto está en el blog El cielo en la tierra, que es el que gestiono. A través del blog El cielo en la tierra, cualquiera que entre a través de cualquier buscador en El cielo en la tierra podrás ver que con dirigiéndose a un correo electrónico, si leerlo en el blog es incómodo porque es largo, lo recibirá en su correo de manera gratuita en formato PDF, y lo que hago en ese texto es ni más ni menos que poner en blanco sobre negro el fruto de esa introspección y también de la interrelación de esa introspección con los datos que empezaban a llegarme por fuentes, que lo que sí he intentado es que fueran fuentes creíbles, fuentes fidedignas, para no caer ni en la conspiranoia, ni caer tampoco en el oficialismo inconsciente, sino intentando encontrar fuentes fiables y que aportaran luz sobre lo que está ocurriendo. Es así como surge este texto, que tiene pues 26 páginas, si mi memoria no falla. 26 páginas. Emilio, una cosa, voy a ir al grano, ¿vale? Voy a ser directa. El infopandemia, como tú has puesto en ese texto maravilloso, que es como se le ha definido, como una infopandemia, porque es una pandemia mediática, ha sido, digamos que cronometrada segundo a segundo desde que salió. ¿Es un arma biológica o estamos ante ante un arma biológica o simplemente este artilugio es de la naturaleza, es artificial? Cuéntanos. Bien, para responder esa pregunta, en el breve ensayo que estamos comentando, en el texto que estamos comentando, se formulan una serie de hipótesis. En primer lugar, ¿el origen es natural? ¿El origen del virus me refiero? ¿O el origen es artificial? Y siendo artificial, ¿es un accidente? Es decir, ¿es algo que se estaba manipulando artificialmente y que se ha escapado sin querer?
o es provocado. Y a partir de ahí se elaboran otra serie de hipótesis. Yendo al grano, como tú dices, la respuesta que se da en el texto y la respuesta que yo modestamente, e insisto, sin intentar convencer a nadie de nada, puedo aportar, tiene también que ver con lo ocurrido en pandemias anteriores. En el texto se estudian no solamente estas pandemias, sino brevemente, por supuesto, pero se estudia lo que fue la gripe aviar y lo que fue la gripe porcina, que han tenido ocasión durante este siglo XXI. No es que nos estemos remontando a siglos atrás, ha tenido ocasión hace solo unos cuantos años. Pues bien, cuando todo eso se analiza, los datos que tenemos ahora sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con estas pandemias previas a la que ahora estamos viviendo, cuando todo eso se pone en blanco sobre negro, las conclusiones son sencillas, creo que son bastante sencillas. Primero, parece, no me atrevo a garantizarlo al 100%, faltaría más, pero parece que el origen del coronavirus no es natural, no es natural. Segundo, todos los datos que se van acumulando cada vez más indican que es un origen artificial y que ese origen artificial se enmarca precisamente en el contexto que tú has comentado. Investigaciones en laboratorios de alta seguridad relacionados con armas biológicas, con la guerra biológica. De hecho, el doctor Boyle, que ni más ni menos fue el redactor de la ley que aprobó el Senado norteamericano en el año 1989, él, sobre armas biológicas, esta persona no ha tenido ningún tipo de reparo en hacer referencia a cómo el virus pudo surgir en un laboratorio de alta seguridad de Estados Unidos, al que hace mención explícitamente. Cómo de ahí, para desarrollar la misma investigación, pasó a un laboratorio canadiense y 2 médicos chinos que trabajaban en ese laboratorio y del que también da sus nombres y apellidos, son los que lo llevaron a Wuhan de forma no autorizada, a la ciudad china de Wuhan. Desde donde salta, ese virus salta, de manera accidental o de manera provocada, ahora lo comentaré, es donde ese virus salta para infectar a la humanidad. Pero insisto, el origen natural del virus no parece sostenible, que es la versión oficial. Y el origen artificial parece ser, insisto, por los datos que tenemos, la versión que más se acerca a la realidad. A partir de ahí se abre otra pregunta. Bueno, vale, es artificial, pero ¿se ha lanzado queriendo o se ha lanzado sin querer? En el texto que he compartido digo con claridad que los datos no avalan que haya sido queriendo, es decir, que haya sido provocado. Lo podemos imaginar porque fue lo que pasó en las pandemias anteriores, pero no hay datos que lo avalen. Con lo que personalmente, hasta que encuentre fuentes autorizadas, creíbles, fidedignas, yo ahora mismo la tesis que mantengo es que fue un origen artificial, pero accidental, que no se quiso provocar. Ahora bien, lo que es indudable es que en cuanto que arrancó, los mismos que estuvieron detrás de la pandemia de la gripe aviar y de la pandemia de la gripe porcina, esos mismos, aunque no lo hayan provocado, le aplicaron la misma metodología. Es decir, de inmediato se puso en marcha la misma mecánica, exactamente los mismos instrumentos, las mismas herramientas, la misma disposición, igual que lo que ya se había ensayado en la gripe aviar y en la gripe porcina. Es el origen artificial, posiblemente no sea provocado sino accidental, pero al fin y al cabo que sea provocado o que sea accidental es lo de menos, porque lo cierto es que esas manos y esas mentes que estuvieron detrás de las pandemias anteriores se pusieron en marcha inmediatamente y sobre todo y fundamentalmente pusieron en marcha una enorme campaña de miedo. Cuando había todavía muy pocos casos, cuando la infección era muy pequeña, cuando se circunscribía todavía a un puñado de casos en China, ya todos los medios de comunicación del mundo empezaron a ocupar sus primeras planas, sus portadas, con relación a lo que estaba ocurriendo. Quizás porque esas manos, esas mentes a los que yo hago referencia, que son los propietarios de las grandes corporaciones de todo tipo y también son los propietarios a través de esas corporaciones de los medios de comunicación, quizás porque ellos sabían que aquí no estamos ante un virus natural, sino que estamos ante un virus genéticamente modificado,
artificialmente modificado como arma biológica y eran conscientes de que ese virus iba a ser muy difícil de controlar, porque muchos médicos me lo han dicho, las reacciones que tenemos los humanos ante ese virus no son las reacciones ante virus en el amplio espectro de lo que es la gripe. Se presentan episodios que en algunas personas, en la mayoría no, afortunadamente, pero en otras son extremadamente virulentas, cosa que no se conocía con los virus de la gripe. Claro, lo que hay detrás no es un virus normal, no es un virus natural, es un virus artificialmente modificado. Quizás ya sabían ellos perfectamente esto y desde luego sabían que a partir de ahí iba a ocurrir todo lo que ha venido ocurriendo y se ha llevado a cabo, Eli, y termino respondiendo aquí a tu pregunta, se ha llevado a cabo con el dolor de tanta gente, sí, con el sufrimiento de tanta gente y el que puede venir, Eli, porque como esto es un virus artificial, no sabemos lo que va a dar de sí y el que puede venir, pero desgraciadamente con todo esto se ha buscado también un ensayo de ingeniería social, el miedo y el pánico, y a través de ese miedo y de ese pánico, ¿cómo reaccionan los seres humanos? ¿Hasta dónde podemos apretar? ¿Hasta dónde podemos llegar en medidas que, acompañando a las sanitarias, también conlleven otra serie de cosas para comprobar hasta qué punto el miedo y el pánico domestica, aborrega, idiotiza y atonta a la gente? Estamos ante un inmenso ensayo de ingeniería social, posiblemente el mayor que hemos vivido en la historia de la humanidad. Sí, es verdad. Y además, a todo esto, Emilio, habría que añadir también, tú lo acabas de decir también en la conversación, la cantidad de información que se están vertiendo en red sobre las conspiraciones, sobre las teorías de por qué el coronavirus, por qué ahora, por si puede ser de esto, si puede ser de aquello. Es como que la gente, la sociedad, está tan asustada que necesita controlar esta respuesta de lo que ocurre, ¿no? El miedo nos ha paralizado de tal manera que la gente se han volcado a través de Internet a buscar una información que a veces no es fidedigna, ¿verdad? Sí, en muchos casos no es fidedigna. Eli, ya te he comentado que tras esa introspección, esa reflexión interior, cuando empecé a barajar datos, me tuve que ocupar, en la medida de lo posible, ¿no?, de buscar fuentes que fueran serias, fuentes que fueran fidedignas, no lo primero que a cada uno se le pueda ocurrir. Y es en ese escenario, ¿no?, donde la versión oficial presenta serias dudas, donde alternativamente la versión de un origen artificial del virus en el contexto de investigaciones de armas biológicas adquiere carta de naturaleza, es donde también el posible accidente adquiere carta de naturaleza y a partir de ahí cómo se le aplica un manual de uso de pandemias por parte de esa minoría que a mí me gusta denominar la élite y se le aplica el mismo manual de uso que ya se aplicó con la gripe aviar y con la gripe porcina. Y ese manual de uso, más allá, y es lo más importante, de tanta muerte, de tanto dolor y de tanto sufrimiento, cosa que a ellos le importa muy poco, ese manual de uso le ha servido para poner en marcha una enorme operación de ingeniería social para ver cuáles son los efectos del miedo y del pánico en la domesticación de las personas. Además de otros efectos que esto va a tener en el medio y en el largo plazo, claro, de lo que también me ocupo en el texto al que estamos haciendo referencia, porque el coronavirus tiene un desarrollo. Esperemos que no sea un desarrollo largo. Nadie lo puede asegurar. Esperemos que no sea un desarrollo largo. Su nivel de infección es muy fuerte. Ojalá no sea un desarrollo largo. Pero cuando el coronavirus termine, vendrán otra serie de cosas. Los efectos del coronavirus. Y en el texto me atrevo a adelantar que vamos a estar ante una enorme recesión económica, no menor que la que hemos vivido hace unos años con la crisis bancaria y financiera del año 2008, no menor. Vamos a estar igualmente ante un incremento de lo que a mí me gusta denominar el estado policial digital. Es decir, por el miedo vamos a estar dispuestos a aceptar
por nuestra seguridad, teóricamente, medidas restrictivas de nuestras libertades. En eso, China es todo un ejemplo. Y el modelo chino, que actúa de una manera tremenda, y precisamente con relación a la resolución de la crisis del virus en China, se están poniendo muchas medallas, porque esas tecnologías de control al ciudadano, es verdad que le ha permitido el detectar fiebre en la gente que sale de una estación de ferrocarril o una estación de metro. Le permite saber quiénes son los que han ido sentados a su lado e identificarlos y ponerlos en cuarentena. Todas las calles llenas de cámaras, millones de cámaras en todas las calles chinas. Todo eso que los que abogan a favor del uso de las tecnologías para esto van a encontrar en el coronavirus, en todo lo que conlleva, van a encontrar una excusa para propagar esto, para impulsarlo, para hacerlo pasar como algo conveniente. En realidad esto de conveniente no tiene nada. Es el mundo anunciado por Orwell en su novela 1984. Un ser humano controlado por las tecnologías, permanentemente vigilado, sin margen de acción real, que como mucho se puede creer libre, pero realmente es un esclavo sometido a los dictados del Estado, y realmente del coronavirus pueden derivar efectos que tienen que ver con esto. No me quiero poner demasiado dramático, pero desde luego la utilización de las tecnologías para el control social y para el control ciudadano puede ser, de hecho, otro de los efectos del coronavirus. He citado la recesión económica, he citado este estado de policía digital, y hay más, ¿no?, que no voy a adentrarme en todos ellos, puesto que esto se alargaría muchísimo, que las personas interesadas en el texto lo pueden encontrar. Bueno, para ir terminando, te voy a hacer dos preguntas más, que creo que ya con todo lo que tú acabas de hablar aquí, ya no caben más preguntas, porque lo has contestado todo magistralmente, como siempre. Has estado hablando de una élite. Esa élite tiene nombre, tiene cara. ¿Sabemos quién es esa élite? ¿Qué es lo que realmente pretende la élite, Emilio? Sí, vamos, Eli, yo creo que esto se puede contestar taxativamente. Vamos a ver, la crisis financiera del 2008, que fue un montaje para que los estados entraran en bancarrota y que de esa manera los gobiernos nacionales estuvieran bajo los dictados de los mercados financieros. Fue así de sencillo. Ese personaje de tanto prestigio, fallecido en el año 2015, que fue Zygmunt Bauman, ese gran sociólogo, politólogo y ensayista polaco, lo dejó claro ya en el 2007, mucho antes de que todo ello ocurriera. Él ya vaticinó que iba a haber un movimiento, una especie de movimiento de ajedrez por parte de esa élite para originar la bancarrota de las arcas públicas, y que no solamente ciudadanos y empresas estuviéramos en lo que Bauman denominó la raza de deudores, sino que también los estados estuvieran dentro de esa raza de deudores. Y la operación de la crisis financiera del 2008 le salió a la élite magníficamente, porque lo que fue inicialmente una crisis de los bancos, finalmente terminó siendo una crisis de los estados, que tuvieron que desviar hacia la banca privada una enorme fortuna sacada de las arcas públicas y de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Esa fue la foto final. Y esa foto final de la crisis financiera del 2008 provocó todavía, ya era enorme, pero provocó todavía una mayor concentración de la riqueza en unos pocos. Y en el año 2015, con estadísticas oficiales, en el año 2015, cuando ya la crisis del 2008 estábamos, entre comillas, solo entre comillas, saliendo de ella, porque de ella nunca hemos salido, sus efectos siguen estando aquí, cuando entre comillas empezábamos a salir de ella, en el año 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, se dio el hecho de que el 1% de la población humana tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Según Naciones Unidas, actualmente somos 7.700 millones de seres humanos. Pues bien, 75 millones de esos 7.700 millones, el 1% tiene más patrimonio, acumula más riqueza que todo el 99% restante. Es tremendo
Es tremendo. Tremendo, Que tremendo. 70 millones de personas en número redondo tengan más riqueza, acumulen más patrimonio que 7.700 millones. Esto fue un resultado de la crisis del 2008. Ahora, con lo que se pone en marcha, habrá un nuevo apretón, habrá un nuevo apetrón, para que esa acumulación sea todavía más clara. Hoy día son 200 grandes corporaciones multinacionales, financieras y empresariales las que controlan el 75% de la economía mundial. Todo hace indicar que entre el 2025 y el 2030 serán solo 150 grandes corporaciones que controlarán entre el 80 y el 85% de la economía mundial. Pues bien, cuando nos vamos a ese 1% y escarbamos en ese 1%, podemos percibir que dentro de ese pequeño tanto por ciento hay una minoría, hay un núcleo duro que realmente es quien tiene la mayor apropiación, quien tiene la mayor acumulación. Diríamos que igualmente que ese 1% acumula mucho más patrimonio que el 99% restante de la humanidad. Dentro del 1% sucede lo mismo. Hay un núcleo duro que controla mucho más que el resto de ese 1%. ¿Cuántas personas son? Pues no son más de unas cuantas decenas de personas. Cuando se escarba en la maraña de intereses accionariales, de relaciones accionariales de una corporación con otra, de personas entre sí, llegamos claramente a esa conclusión. Estamos hablando de unas pocas decenas de personas que controlan la práctica totalidad de la riqueza de este planeta, que controlan la economía. Y a eso es en términos estrictos a lo que nos tenemos que referir cuando hablamos de élite. Una élite que para colmo es insaciable, es decir, que nunca está contenta, nunca es suficiente, siempre quiere más. Y precisamente porque quiere más, y termino, es por lo que vamos a ver también que dentro de la propia élite hay conflictos, hay peleas, porque una vez que esa pequeña élite ya nos ha quitado a todos toda la riqueza, como ya no tienen a quien quitarle nada porque ya nos han quitado todo, empezarán los conflictos, empezarán las controversias, empezarán las confrontaciones en el ámbito de la propia élite. Ya se han dado históricamente, pero ahora se incrementarán. Una respuesta muy valiente, Emilio, de verdad, como siempre. Me quito el sombrero ante ti porque es para quitárselo. Emilio, hablando ahora, para ir terminando, dos pequeños puntos, no te quiero molestar más. Con respecto a cómo en España políticamente han llevado el tema del coronavirus, ¿cómo lo ve Emilio Carrillo? Muy sencillo, Eli. El gobierno español, como el gobierno italiano, como tantos gobiernos, se han visto desbordados por las circunstancias, simplemente desbordados por las circunstancias. Era imposible de prever lo que estamos viviendo, era imposible. Podíamos presumir, como comentaba hace un rato, que algo parecido, distópico, iba a ocurrir, pero lo ocurrido era imprevisible. Y la información, fíjate que estamos ya metidos en... Hoy es 1 de abril, no hay problema en que diga la fecha de la entrevista, ¿verdad? Hoy es 1 de abril. Llevamos ya un recorrido y sigue habiendo tantas dudas. Hay tantas dudas del comportamiento sanitario, del comportamiento médico del dichoso virus. Al ser artificial, al ser una creación genética, hay tantas dudas, hay tantos problemas para hacerlo frente. Yo de verdad creo que los gobiernos están haciendo lo que pueden y eso sí, están siendo utilizados. No lo digo que los gobiernos tengan mala fe, digo que están siendo utilizados porque como se ha creado tanta alarma, como se ha creado tanto miedo a través de los medios de comunicación que manejan esas corporaciones, los gobiernos no han tenido otro remedio que lanzarse a tomar medidas que muchos médicos, muchos virólogos, mucho personal experto en la materia han calificado de excesivas o de inapropiadas. Pero en cualquier caso, de verdad, yo creo que sería una torpeza señalar con el dedo a los políticos. Y yo sé que hay mucha gente que a los políticos le tienen ganas. Pues bien, yo creo que sería una torpeza. Yo no voy a decir que lo hayan hecho bien, pero si nos quedamos en los políticos, no estaríamos viendo la profundidad de verdad que tienen estos acontecimientos. La élite se vale de ellos, se vale de estos políticos, se vale de su confusión, se vale de las presiones que efectúan sobre ellos. Y los ciudadanos, si finalmente lo que sacamos de todo esto es que los políticos han actuado mal,
estaremos por completo equivocando la interpretación real de esto. Deberíamos mirar más profundamente, deberíamos mirar hacia esos pocos que están detrás de todo, de la riqueza y de los hechos distópicos. Pero sobre todo, Eli, deberíamos mirarlo no con resentimiento. No se trata de mirarlos con resentimiento. Están arruinando sus almas. Yo para ello tengo una enorme compasión. La esencia divina que todos tenemos, nuestra dimensión álmica y espiritual, ellos la están arruinando, la están tirando por la borda, si es que no la han tirado ya, convirtiéndose simple y llanamente en uno desalmado. Y yo los contemplo, y los contemplo con compasión. Y lo importante es darnos cuenta de que en mi vida, para mí lo importante es darme cuenta de que en mi vida ellos me la han contaminado. Me la han contaminado con su visión de la vida egoica y egocéntrica. Me la han contaminado con sus paradigmas y con sus pautas existenciales. Me la han contaminado con un estilo de vida y un ritmo de vida que es al que ellos interesan, con unos hábitos de consumo que son los que ellos quieren, con un olvido de la verdadera, de la deshumanización en la que nos hemos metido, que es la que ellos quieren, el alejarnos de la naturaleza, el especismo de mirar por encima otras formas de vida, el olvido de la madre tierra. Todo ello es lo que ellos quieren. Y lo que tendríamos que hacer es mirarnos nosotros para darnos cuenta ese chapapote, utilizando el famoso término que usábamos en España hace unos años, cómo el chapapote de ellos nos tiene manchados. Eso es lo que tendríamos que recapacitar. De verdad, hacia ellos, mucha compasión. No dan más de sí. Están arruinando sus almas. Ante tantos políticos, hacen lo que pueden. Que no están acertando, posiblemente no, pero hacen lo que pueden. Dirigir a ellos nuestra mirada de verdad sería equivocarla. Yo creo que sobre todo y fundamentalmente la mirada tenemos que dirigirla hacia cada uno para que veamos en esto, que es como termina precisamente el texto al que estamos haciendo referencia, para que veamos en esto una oportunidad en términos de conciencia. Es maravilloso este confinamiento, no por lo que tiene de autoritarismo, que obviamente no me refiero a ello, no lo que tiene de prohibición, que obviamente no me refiero a ello, sino que es una oportunidad de oro para que parados podamos ver ese chapapote que hay en nuestras vidas y digamos, ya está, ya está. Yo voy a salir, ahora cuando volvamos a salir a la calle, voy a ser un ser distinto, una persona distinta, coherente y en consonancia con nuestra dimensión espiritual y divina. Y voy a hacer una alimentación consciente que deje de dañar a otros seres vivos. Y voy a tener una forma distinta de relacionarme con los demás, que no se base en la competencia, en el dominio, en el control, en el enfado, sino que se base en la empatía, en la comprensión, en la solidaridad, en el entendimiento. Y voy a vivir mi vida con otro ritmo. No voy a intentar acumular, atesorar. Voy a intentar aplicar que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento, Eli. Y no estoy hablando de declaraciones de intenciones que no sirven de nada. Tenemos que elegir. Nada de lo que ha formado parte de esta, lo decía antes y lo repito ahora, nada de lo que ha formado parte de esta humanidad que ya es vieja y está agotada, nada formará parte de la nueva humanidad. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿formaré parte yo? Pues de ti depende. Tú lo vas a elegir con tus obras y con tus actos. Si sigues embadurnado de chapapote, desde luego difícilmente vas a tener sitio en esa nueva humanidad. Si eres capaz de quitarte tantas capas y sacar lo mejor de ti, sin ningún tipo de duda serás protagonista de esa nueva humanidad. Emilio, por lo que veo, en todo momento has estado llamando a la humanidad, llamando al que te está viendo detrás de la pantalla, en su casa, en el portátil, en el móvil. Le estás llamando a esa introspección, a aprovechar este confinamiento, ¿no?, de estar en casa para, digamos, sacar todo lo que tiene y darse cuenta de quién es, hacia dónde va. Yo no sé si tú lo has observado, ¿vale? Es la última pregunta que te hago. Pero yo no sé si tú has observado de que la sociedad, ahí están haciendo algo las personas, ¿no? Porque yo cuando observo, por ejemplo, lo del tema de los aplausos, cómo el salir afuera al aplaudirle a los médicos está uniendo a la gente en hacer algo.
el que se están quedando en casa ya no solo porque se pueden salvar ellos, sino están utilizando algo que quizás muchos no conocían. Trabajar con la empatía que no sabían que la tenían, el trabajar con la aceptación que no sabían que podían aceptar una situación como la que están aceptando. ¿Tú crees que todo esto en el fondo no está ayudando a que la gente empiece a darse cuenta de que hay otras cosas, hay otras formas de vivir y que posiblemente puede ocurrir el efecto contrario de lo que se espera? Cuando hace un ratito hablábamos de que ha habido maestros que han anunciado estos tiempos no vienen a la humanidad por masoquismo, vienen por un sentido profundo. No se trata de hacernos sufrir por hacernos sufrir, no. Hay una comprensión profunda de que las turbulencias, el sufrimiento, las noches oscuras de las que hablaba tan maravillosamente San Juan de la Cruz, son un acicate para la expansión de la consciencia. Fíjate, la consciencia, la personal y la de la humanidad como colectivo, es como un tren que avanza siempre sobre dos carriles, el carril de la utopía y el carril de la distopía. En tu vida, en mi vida, en la vida de las personas que vean este vídeo, están presentes esos dos componentes. Hay en muchos de nosotros un anhelo, algo que sale del corazón y que sale del alma, por una humanidad más justa, más equilibrada, más armónica, más humana, más en consonancia con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos hemos dado, eso impulsa nuestra evolución en consciencia como personas. Pero ¿quién no se ha dado cuenta ya de que cuando vienen malos momentos en la vida, una enfermedad, una ruptura traumática de pareja, un problema económico, no nos hemos dado cuenta, como decía San Juan de la Cruz en su poema de las noches oscuras, que eso también es un acicate para crecer, que eso también te saca de la dormidera en la que estamos metidos, que eso nos saca de la distracción y el entretenimiento alienante? Eso lo hemos vivido muchas personas, ¿verdad? Pues bien, exactamente lo mismo ocurre a la humanidad. La humanidad avanza, la conciencia humana, sobre un carril utópico, tanta gente que dan lo mejor de sí y que anhelan de corazón lo que está en consonancia con las cualidades de nuestra alma, y también hay acontecimientos distópicos que están en esta humanidad. Estamos hablando de uno de ellos, el coronavirus, y eso es la noche oscura, pero aplicado no a la persona, sino aplicado al conjunto de la humanidad y al conjunto de los componentes de esa humanidad. Ese es el sentido profundo, el darnos cuenta que gracias a los acontecimientos distópicos, a esos tiempos de la desolación, a esa gran tribulación de la que hablaba Jesús de Nazaret, gracias a ello, cada vez más personas van a darse cuenta, cada vez más personas van a despertar. También vale el experimento de la rana hervida, ¿no? La famosa ranita que si está en un cazo con agua, que vas calentando poco a poco, la rana muere hervida. En cambio, si le metes un calentón a sopetón a ese recipiente donde está la rana salta, la rana se escapa. Pues bien, están siendo cada vez más seres humanos los que estamos saltando de ese viejo mundo, los que estamos saltando de esa auténtica cárcel en la que nos habían metido con su chapapote, los que están a favor de un ser humano egoico, egocéntrico, cruel, despiadado, deshumanizado, desnaturalizado. Estamos saltando y estamos empezando a crear esa nueva humanidad. Somos la semilla, Eli, de esa nueva humanidad. Todo, por tanto, tiene su sentido profundo. Lo utópico, por supuesto que sí, y lo distópico. Decía la Madre Teresa de Calcuta, en las guerras se da lo mejor y lo peor de cada ser humano, el odio y el amor, como en ningún sitio. Esa es la gran valía que tienen los acontecimientos distópicos. Y ahí además no hay autoengaño. Eres tú contigo mismo, para que te veas en el espejo. ¿Qué estás sacando de ti en estos momentos? ¿El sálveme yo y allá los demás? ¿O hay algo en ti que te lleva a la ventana a aplaudir a esas personas que están en la primera línea de fuego, velando por la salud de los demás, intentando que haya el menor número de muertos posible? Y otras muchas cosas, porque hay un movimiento de solidaridad enorme. Hay personas que están haciendo una labor preciosa hacia la gente sin techo que están en la calle.
y que como, claro, como todo está confinado, los servicios sociales no funcionan adecuadamente. Hay muchas personas que incluso a riesgo de multas se han tirado a la calle por las noches, se están tirando a la calle a dar abrigo, a dar comidas a estas personas que están sin techo. Hay personas que están jugándose también multas para dar de comer a esos patos del parque, a esos animalitos que ahora ya no se les atiende. Es maravilloso, Eli, de verdad. Me estoy emocionando porque es tan hermoso, Eli. Es tan bonito cuando esto se comprueba. Es que, claro, Emilio, es lo que yo te estaba comentando, ¿no? Que estamos viendo tantas muestras de personas que están dándose cuenta de qué ha pasado con el ser humano, ¿no? Y entonces tú ves que hay gente que no tienen para comer, las están ayudando, cómo se han habilitado sitios, cómo se están volcando con el colectivo de los médicos, de las enfermeras, que no hay mascarillas, están fabricando mascarillas, que si no hay ropa, están fabricando la ropa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y luego por las personas que están, pues hay muchas personas que están con muchísimos problemas económicos y están ahí intentando de ayudar a estas familias, a los abuelitos, en fin, que también se están moviendo cosas importantes y eso hay que también rematarlo, ¿no? Sabemos que la sociedad distópica va cada vez peor y que esto va a ser un huracán de magnitud creciente, como tú dices, ¿no? Pero también me quiero quedar, si no te importa, con todo ese cariño y esa cosa que está mucha gente despertándose y sacando esa fuerza de dentro, ¿no? Yo creo que eso es también algo a denotar en esta entrevista, ¿no, Emilio? Claro que sí, Eli. Ese es el sentido profundo del huracán. Ese es el sentido profundo de los acontecimientos distópicos. El que saquemos lo mejor de nosotros mismos cuando el viento sopla radicalmente en contra. Y termino con lo siguiente, Eli. Vamos a ver, la esperanza es muy importante y yo hago un llamamiento claro a la esperanza, pero por favor, no una esperanza mediocre, no una esperanza miope, no a la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes eran. No, por favor, esa humanidad no es la que queremos, esa no es la esperanza que tenemos muchos seres humanos. Nuestra esperanza no es volver a la humanidad de antes, a como éramos antes. Nuestra esperanza es que esto sirva, y está en nuestra mano, para ser la semilla de esa nueva humanidad, que sea realmente coherente, consciente y consistente con la inmensidad de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra esencia divina. De eso se trata, Eli. Emilio, ¿tú sabes por qué yo te digo maestro? Me imagino que porque me quiere, otra razón no hay. Aparte de porque te quiero, porque maestro es la persona que habla con pasión, con valentía, con respeto, que es fiel a lo que sabe y siente, y además desde un respeto impresionante porque le pones mucho respeto a lo que haces. Y de verdad que, Emilio, gracias. Muchas gracias, Eli. Gracias por tu cariño. Maestro solamente hay uno y no está en este mundo, pero no obstante te agradezco muchísimo tus palabras. Guapo. Gracias por esta entrevista, Emilio. Muchas gracias. A ti, ha sido un placer, Eli. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias. Pues nada, señores, espero que les haya gustado esta entrevista y bueno, nos veremos en próximas si es que se da las circunstancias, y tomen buena nota de lo que ha explicado Emilio, reflexiónenlo, interiorícenlo y vívanlo porque es de una belleza impresionante. Gracias.